Y no, Indira, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos siguen. Gracias, Indira. Pues viendo con interés lo que sucede en Colima, un estado pequeño en extensión territorial, pero con mucha recursos y mucha actividad económica, y por otra parte, pues con una vida política muy intensa. Indira, creo yo, conozco la política de Colima por encima, no como tú, pero bueno, tengo los datos esenciales y me parece que nada va a cambiar en Colima si no se deshace lo que tú misma has referido en una declaración que ha sido muy polémica, de deshacer el contubernio entre el Grupo Universidad de la Universidad de Colima y la política del gobierno del estado, que ha sido siempre dominada por este grupo, al que yo le pongo nombre y apellido, su jefe, Fernando Moreno Peña. ¿Podrás deshacer ese contubernio? Muchísimas gracias, Julio. Primero que nada, por la oportunidad, por el espacio de poder platicar. Mira, efectivamente, si nosotros revisamos la historia política en Colima, Colima es un estado en el que toda la vida ha gobernado el mismo partido y yo lo he sostenido en diferentes ocasiones. En los últimos 30 años, todas las decisiones políticas y económicas las ha tomado un solo grupo, que son 3 o 4 políticos que son los únicos que se han beneficiado de todas estas decisiones políticas y económicas. Yo los he denominado la chiquimafia del poder en Colima, porque es una cosa así chiquita, 3 o 4, que le han hecho mucho daño a nuestro estado, que son los que le han generado este estancamiento, yo diría incluso este retroceso en los últimos 10 años, que ha sido evidente en muchas áreas y en muchas materias. Y por supuesto que eso que comentas, pues es el reto que tenemos enfrente. En Colima hay un gran ambiente de esperanza, de deseo de cambio verdadero, de que la cuarta transformación llegue también a nuestro estado. Lo vemos no solamente en las encuestas, sino en el sentir de las personas, en cómo nos reciben en cada colonia y en cada comunidad. Y eso también es evidente en cómo este pequeño grupo de privilegiados de estos excesos pues se han soltado en los últimos días con la guerra sucia, que ha sido cada vez más intensa y que seguramente será más intensa en los próximos meses de campaña, ante este temor, este terror a perderlo todo, ¿no? Indira, pero además con un ambiente, tú dices la chiquimafia, y bueno, la verdad es que en Colima ha habido gobernadores y exgobernadores asesinados. El propio Fernando Moreno Peña, que es considerado el jefe de este grupo político de la Universidad de Colima y sus prolongaciones en el PRI y en el gobierno del estado, sufrió un atentado a balazos hace 4 o 6 años, recuerdo. Es fuerte la violencia política en Colima, Indira. Bueno, eso también es consecuencia de cómo se ha permitido que avance la inseguridad de nuestro estado. En Colima hace 10 años no hablábamos de homicidios. Un homicidio era la nota de todo el año. Todos los homicidios comenzaron a ser parte de la vida cotidiana de nuestro estado. Tenemos ya varios años siendo el primer lugar a nivel nacional en número de homicidios en proporción a nuestra población per cápita, y también en desapariciones de personas, y también el sexto lugar en feminicidios, y también con un incremento de la violencia intrafamiliar del 2019 al 2020 de más de un 35% de incremento de este tipo de delitos. Entonces, naturalmente, parte de lo que nosotros planteamos a la sociedad colimense es: queremos recuperar nuestro estado. Y ese recuperar nuestro estado pasa por sembrar la paz, pasa por atender los problemas de raíz, desde la raíz, desde las causas que han generado estas condiciones en nuestro estado, por tener un modelo educativo en el que estaremos inculcando de manera especial los valores cívicos, por acceder a actividades artísticas, deportivas y culturales en las comunidades rurales, en cada barrio, en cada colonia, por generar un ambiente distinto en la sociedad colimense que poco a poco nos lleve a recuperar esta tan anhelada paz que teníamos hace algunos años y que ha escalado a los niveles incluso que tú señalas, ¿no? Que ha llegado incluso a generar algunos atentados, uno de ellos fatales, en contra de exgobernadores del estado. Indira, hablas críticamente del pasado priista, señalas lo negativo que se ha acumulado con un solo partido en el poder y con esa chiquimafia del poder. Pero Indira, tú formaste parte del PRI, has tenido cargos a nombre del PRI, hasta hace poco estabas en el gobierno del estado con un priista.
A ver, primero, yo nunca he sido militante priista, nunca he formado parte del Mm, PRI, nunca lo haría. Estuve un año como secretaria de Desarrollo Social en el gobierno estatal, un gobierno que era de todos los colimenses. Los gobiernos no tienen partidos cuando son gobierno. La invitación fue a un gobierno plural en el que yo propuse una estrategia de desarrollo social, justamente porque la expertise nuestra es esa, desde la izquierda, en la que yo he militado toda la vida, desde que tenía 15 años, primero en el PRD y ahora en Morena. ujú. Y bueno, evidentemente hubo cosas ahí que no compartíamos, la forma de ver las cosas, la manera de intentar resolver la problemática en el estado de Colima es completamente distinta a la visión que se tiene en el gobierno actual, a la que nosotros hemos venido planteando de la formación que yo tengo desde hace muchos años, y por esa misma razón también renuncié a este gobierno estatal, porque precisamente ellos siempre quisieron verlo desde la perspectiva de la política estrictamente partidista. Yo siempre dije que nunca me afiliaría al PRI, que nunca formaría parte del PRI, y ellos siempre me vieron como una enemiga política, a pesar de que estaba ayudando en un gobierno que se supone que es para todas y para todos. Ujú. Así es que no me arrepiento de haber participado en el gobierno, al contrario, a mí me permitió darme cuenta muchas de las fallas y de los errores estructurales que hay al interior del gobierno, del dispendio y de los excesos que se tienen que corregir para que precisamente podamos resolver muchos de estos problemas que estamos identificando en el estado de Colima. ¿Qué valoración haces de José Ignacio Peralta, el gobernador del estado, con el cual participaste? ¿Tu valoración es negativa y crítica o tienes una buena valoración del gobernador Peralta? Mira, yo creo que la valoración más importante es la que hace la gente que lo tiene en el último, penúltimo, a veces lugar de calificación de todos los gobernadores del país. En lo personal, lo que yo te puedo decir es que me parece que a ese gobierno le faltó orden en las finanzas públicas y le faltó pasión para comprender, para sensibilizarse, para ponerse del lado de lo que la sociedad está viviendo, de la sociedad que está en la calle. Es como que se hubiesen encerrado en una burbuja de no pasa nada solo en nuestro entorno, pero no se sensibilizaron a escuchar lo que está pasando en todo el estado. Entonces, mi conclusión sería esa, es un gobierno al que le hizo falta sensibilidad y al que le hizo falta pasión. Indira Vizcaíno, candidata a gobernadora por Colima por el partido Morena. Otro de los factores que establecen una negatividad en Colima es el del crimen organizado, y aun cuando Colima no está en el gran mapa de los estados abiertamente dominados o controlados por el crimen organizado, pues la verdad es que Manzanillo particularmente y en otros lugares, de ahí son originarios algunos líderes de cárteles. ¿Qué hacer? ¿Cómo corregir? ¿Cómo enfrentar un poder amenazante y letal como es el del crimen organizado, Indira? Bueno, me parece que primero tenemos que partir de no asumir que se va a enfrentar como en una guerra, sino a combatir de manera específica, de raíz, las causas que nos han llevado hacia eso, ¿no? Y que nosotros compartimos de lado a lado esta visión que ha permeado desde el gobierno de México de que tenemos que atender las raíces. Y yo te doy un ejemplo muy claro. En el caso de Colima hay un municipio, Tecomán, que por Ujú. muchos años fue considerado el municipio más próspero, en el que la economía funcionaba de mejor manera, incluso le llamaban la chequera verde del estado de Colima. Tecomán era un municipio eminentemente agrícola con una extraordinaria producción de limón, por eso era la chequera verde, el oro verde. Uh-huh. Se abandonó el campo tecomense y en unos años, 4 o 5 años, Tecomán se convirtió en el primer municipio en entrar a la Cruzada Nacional contra el Hambre, en uno de los más pobres, y 5 o 6 años después en el municipio más inseguro, incluso llegó a estar en el municipio más inseguro del país. Y entonces a mí me parece que esa es la fotografía clarísima de que la inseguridad es una consecuencia de la pobreza y la pobreza es una consecuencia de la falta de oportunidades, del abandono al campo, del abandono al desarrollo social. Por eso nosotros insistimos, y lo decía hace un momento, en que hay que atender las causas y que tendremos que hacerlo con un nuevo modelo educativo que impulsaremos desde el estado de Colima, en el que reforzaremos los valores cívicos desde preescolar, primaria y secundaria, en el que llevaremos las actividades deportivas, artísticas y culturales a cada cancha, a cada barrio, a cada espacio público que hay en nuestro estado, para poder acercar estas actividades a nuestra niñez, a nuestra juventud y a nuestra sociedad en general. Y también con una propuesta de desarrollo económico para generar oportunidades laborales
y también garantizando el acceso a las oportunidades educativas de nuestra juventud, garantizándolas con becas, con más escuelas públicas, acercándoles la tecnología y con un par de escuelas de oficios que estaremos también creando en el estado de Colima. Es importante que desarrollen también la formación de perfiles en función de la oferta laboral y el desarrollo económico que tendrá el estado de Colima en materia de turismo, atención al campo y aprovechar mejor el puerto de Manzanillo, que es el más importante del país. Tenemos que atender las causas. Eso a mí no me ciega de que también tenemos que hacer una estrategia de contención. Y para ello nuestro compromiso también es tener más y mejores policías. ¿Por qué decimos que más? Porque ante un informe del gobierno estatal en el Congreso del Estado se reconoce que hay 25% menos policías estatales en activo de los que había al inicio del sexenio. Necesitamos evidentemente más policías, pero también mejores, a quienes se les pague adecuadamente, a quienes se les dignifique y profesionalice, se les capacite para poder hacer bien su trabajo, que tengan las herramientas necesarias, que cuenten con un seguro de vida y que su familia sepa que contará en el momento que un policía pueda sufrir alguna desgracia en el ejercicio de su trabajo, pues con una pensión de viudez, con una pensión de orfandad, con acceso a becas para sus hijas y sus hijos. Tenemos que dignificar y profesionalizar a nuestras policías. Indira, si tuvieras que hablar con Fernando Moreno Peña, para el auditorio, Fernando Moreno Peña es el jefe político del grupo de la Universidad de Colima y ha sido pues el factor definitorio de muchas cosas en el PRI y en la Universidad de Colima y en candidaturas. ¿Qué le pedirías o qué harías o qué le propondrías a Fernando Moreno Peña como jefe de una importante facción del priismo en el poder? Bueno, si pudiera pedirle algo que lo cumpliría utópicamente, sería que por primera vez vea al estado de Colima con ojos de amor, como su tierra, como un lugar en el que todas y todos nos merecemos prosperidad e igualdad. Y mira, yo te lo platico desde mi punto de vista. Yo tengo muchos años cerca de la política porque mi papá fue fundador del PRD. Él fue diputado local en el 97-2000 y en esa época Fernando Moreno era gobernador del estado de Colima. Ahí me tocó vivir en nuestro entorno, pues, las amenazas, el no poder decir lo que quisieras, el tener que hacer campaña de manera clandestina y demás. Y en ese momento que mi padre hizo algún comentario exigiendo transparencia de parte de la entonces Procuraduría, recibe una amenaza de muerte por parte del procurador en un programa de radio cuando yo tenía 11 años. Y yo digo, eso justo es el reto que tenemos en Colima, liderar a las y los colimenses, que sepan que en nuestro estado ya no habrá más represión por lo que pensemos o por lo que queramos decir, que vamos a respetar nuestras diferencias, que no vamos a apostarle a mantener este control en el que nos han querido tener en los últimos 30 años. Y entonces, ¿qué le diría yo a Fernando Moreno Peña si lo tuviera enfrente? Pues que por primera vez viera con ojos de cariño, de amor a nuestra tierra, que por primera vez pensara en lo importante que sería para las y los colimenses ser libres y poder trabajar de manera armónica en recuperar nuestro estado, un estado que es evidente que ya no es lo que era antes y que necesitamos entregarle un mejor lugar para vivir a nuestras familias, a nuestras futuras generaciones. Indira, ¿tienes protección especial? ¿Te estás cuidando ante ese ambiente mafioso que hay en la política colimense? Mira, no tengo yo temor, creo que la gente en Colima está contenta, tiene mucho entusiasmo, hay mucha esperanza de que el cambio llegará a nuestro estado, eso lo dicen las encuestas, pero porque son un reflejo de lo que lo dice la gente también en la calle. Sin embargo, también entendemos el contexto de nuestro estado, ¿no? Es uno de los estados con los mayores índices de inseguridad. Ante esto, el presidente hizo por ahí una declaración hace algunas semanas que se brindaría protección a aquellos candidatos a quienes la solicitaran. Yo hice una consulta a la Secretaría de Seguridad Pública y derivado de esa consulta se determinó asignarme protección. Bien, me parece bien, Indira, porque la situación en Colima es complicada. ¿Qué lees? ¿Qué has leído? ¿Cuál es el libro más reciente que leíste? No es el más reciente, pero es mi favorito, que es El Sari Rojo,
de Javier Moro, que es la historia de Indira Gandhi. Yo tengo una fijación porque sé que me pusieron Indira por Indira Gandhi, y entonces se los recomiendo mucho. El más reciente que leí es Pasión India, de ese mismo autor. ¿Eres de izquierda por herencia familiar paterna? ¿Cómo has expresado tu filiación de izquierda? Nací y crecí, ¿no? En la izquierda. Yo soy nacida en el 87. El PRD se fundó en el 89. Mi padre fue fundador del PRD en mi estado, y entonces pues nací y crecí en la izquierda, toda mi vida cerca de la izquierda. Yo la primera campaña que recuerdo haber participado es la del 94 con el ingeniero Cárdenas. Tenía 7 años, pero yo recuerdo que andaba ya en las calles ayudando a repartir volantes. Después de eso, me afilié a los 15 años, que era lo permitido por los estatutos del partido. Tuve la posibilidad de ser diputada federal muy joven por una acción afirmativa como mujer joven, y ahí lo importante de confiar en las mujeres y de confiar en los jóvenes para darles esta primera oportunidad para que demostremos de lo que somos capaces. A mis 22 años, después fui presidenta municipal en mi municipio, Cuauhtémoc, un municipio en el que, por cierto, tampoco se había vivido la alternancia, nunca había gobernado una mujer, y que nosotros llevamos la alternancia a ese municipio. La primera vez que gobernó una mujer, tenía yo 25 años, pero que además hicimos un municipio con una administración pública modelo, saneamos las finanzas, pagamos más de la mitad de la deuda que se tenía, creamos programas sociales, mejoramos y dignificamos la función de nuestras policías. Me parece que fue un ejemplo de lo que ahora queremos hacer y podremos hacer en el estado de Colima. Y pues bueno, siempre convencida de que crecí con esos valores, de que crecí con esa formación, de que nos ha costado muchos años ir avanzando en este proceso, y que por lo tanto el reto y la responsabilidad que tenemos ahora en el 2021 es, por una parte, consolidar la cuarta transformación que ya comenzó a nivel nacional y que es importante que se consolide en cada territorio estatal, pero por otra parte también es mandar un mensaje claro desde Colima de cómo se pueden tener gobiernos distintos cuando se gobierna con principios, con valores y con cercanía a la gente. Indira Vizcaíno, candidata a gobernadora por Morena en Colima, te agradezco mucho esta oportunidad de acercarnos a tus puntos de vista, a tus propuestas. Ya estamos sobre el tiempo y por tanto cierro solo con una pregunta que a lo mejor me puedes responder con un sí o un no. ¿Estás de acuerdo o no en que sea candidato a gobernador Félix Salgado Macedonio en Guerrero? No. Bien, gracias Indira, muy amable. ¿O quieres ahondar en ese no o ahí lo dejamos? Bueno, el tema es que soy mujer. Soy mujer, inicié muy chica, como te platicaba hace un momento. Yo he pasado por muchos procesos de violencia política, de género, de acoso, y creo que cualquier cosa que incluso ponga en duda que se haya atentado contra la dignidad de una mujer, es preferible atenderlo antes de las aspiraciones políticas personales, por muy legítimas que éstas sean. A mí me parece que este asunto se debería atender antes de continuar en un proceso electoral. Entiendo que de fondo el problema es la lentitud de la impartición de justicia y cómo en esta impartición de justicia se nos revictimiza a las mujeres, se nos prolongan los casos, no se cree en nosotras, y que eso es un tema fundamental a atender, pero bueno, en términos generales, por eso es que me parece que primero se tendrá que atender la parte legal antes de la parte política. Indira Vizcaíno, muchas gracias y seguiremos en contacto a lo largo de esta campaña electoral. Gracias, Indira. Muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias.